nuestra clase. Y digamos que yo les había propuesto, recuerdan, que hacia el final de la dialéctica trascendental, de la crítica de la razón pura, en este último párrafo, esta sección que leímos, que es el apéndice de la dialéctica trascendental, es decir, ya Kant ha hecho el análisis sobre las ideas de la razón y sobre el tipo de razonamientos que establece la propia razón en sus contradicciones y todo eso, y parece que ha dado como un veredicto, ¿no? Respecto a ese uso trascendente de los conceptos del entendimiento que se operan en la razón. Y bueno, parece que ahí no hay la física en una cosa muy despectiva, ¿no? Sobre los límites de la razón. Esas pretensiones cognitivas en realidad son demasiado altas y deben quedarse solo en el conocimiento de los fenómenos, ¿no? Nuestra razón. Entonces, en su uso práctico, en su uso teórico, pero en el apéndice, dice Kant que estas ideas no son del todo inútiles, ¿no? Juegan un papel. ¿Recuerdan cuál es el papel que juegan las ideas de la razón? Por ahí alguien. A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el papel que juegan estas ideas de razón? Acuérdense, sensibilidad, fenómenos. Entendimiento, conceptos o categorías. El yo pienso. Razón, ideas. Y según Kant, estas ideas, aunque no constituyen objetos de conocimiento, no tienen un papel constitutivo, porque no forman a los objetos del conocimiento, sin embargo, sí regulan el uso del entendimiento. ¿Se acuerdan? Déjenme, voy por mi crítica, si no se acuerdan, para un poco volver hacia ese punto. Esperen, déjenme, voy por la crítica de la razón pura. Denme un segundito. Bueno, acuérdense, estamos en el apéndice, crítica de la razón pura, A642, habla acerca de los usos, ¿no? Estoy sobre esas páginas, pero voy a ir un poquito más hacia adelante, fíjense. Más que A642, voy a ir a A643. Hacia el final del párrafo, bueno, concluye, y luego el siguiente párrafo. Las últimas líneas de A643 y el comienzo de A644. Entonces voy para allá, ¿no? Crítica de la razón pura. La razón nunca se refiere directamente a un objeto, sino solo al entendimiento, y por medio de este, a su propio uso empírico. La razón no produce, pues, conceptos de objetos. En ese sentido, la razón no es determinante. El que es determinante es el entendimiento, porque la razón, perdón, porque el entendimiento hace juicios objetivos, determina objetos a través de las categorías, determina lo que son los objetos. Pero la razón no determina. La razón ordena el entendimiento. No se dirige directamente a los fenómenos ni a los conceptos, sino más bien a los conceptos, ¿no? Hacia el entendimiento. Entonces voy de nuevo. La razón nunca se refiere directamente a un objeto, sino solo al entendimiento y por medio de este a su uso empírico. La razón no produce, pues, conceptos de objetos, sino que simplemente los ordena y les da aquella unidad que pueden tener al ser ampliados al máximo. Es decir,
El orden que le da la razón es el orden mayor de la síntesis total, ¿no? Ordena el entendimiento hacia una idea de una síntesis total, máxima. Es decir, en relación con la totalidad de las series, totalidad que no constituye el objetivo de entendimiento. Sigo. Este solo apunta a aquella conexión en virtud de la cual se producen en todas partes, de acuerdo con los conceptos, las series de condiciones. Así pues, el verdadero objeto de la razón no es más que el entendimiento y su adecuada aplicación al objeto. Así como el entendimiento unifica por medio de conceptos la diversidad del objeto, así unifica la razón por su parte la diversidad de los conceptos por medio de ideas, ya que pone cierta unidad colectiva como fin de los actos del entendimiento. Como si hubiera un fin en razón, ¿no? Aquí, ¿se acuerdan que habíamos hablado de ese carácter teleológico? La razón ordena las categorías en una síntesis suprema, por ejemplo, la categoría del yo en la síntesis suprema del alma, ¿no? Pero esa síntesis suprema del alma es el ordenamiento teleológico de todos los fenómenos que suceden en nuestra conciencia. Como si hubiera un fin de todas nuestras experiencias. No sé si lo ven. Y entonces, desde que yo soy baby hasta ahora que tengo 33, mañana es mi cumpleaños, ¿eh? Gracias por los regalos. Entonces, ya mañana cumplo 33, ¿no? Desde que yo era un baby hasta que tengo 33, supuestamente, en el orden racional de las series que han pasado por mi conciencia, formo una unidad que trasciende al puro yo pienso. Porque ese yo pienso, acuérdense, el yo pienso del entendimiento no es mi alma. El yo pienso es como una especie de actividad conceptual. Yo le llamo actividad inferencial. Eso es nuestra conciencia, la capacidad de establecer reglas inferenciales, pero no inferencias solo en el sentido lógico, porque si ustedes ven, las categorías son como funciones con los que el entendimiento pone reglas a los fenómenos. Por ejemplo, la categoría de causa y efecto, ¿no? Le pone cierta regla, utiliza cierto ordenamiento. La ley de causa y efecto ordena los fenómenos, porque el fenómeno A es temporalmente irreversible al fenómeno B. Hay una ley objetiva de irreversibilidad. Tú primero tienes que ver la causa y luego el fenómeno. Así aparece, o sea, ¿cómo vas a creer que hay fuego, pero no hay humo? Perdón, que hay humo, perdón, pero no hay fuego, ¿no? Sí, que hay humo, sería el efecto, pero no está la causa. Entonces, primero, aunque tú lo veas primero el humo, en el ordenamiento objetivo de la regla inferencial, del orden de la conciencia objetiva, primero va el fuego y luego va el humo. Aunque tú primero hayas visto el humo y luego el fuego. Sí, pero ¿cuál es la ley de irreversibilidad? O sea, ¿cuál es el fenómeno que se tiene que dar primero sin el cual no se dé el segundo? Esa es la regla de causalidad. Y eso es objetivo. Y ahí el entendimiento constituye objetos, ¿no? Sí, pero eso es nada más, o sea, se acaban los fenómenos y se acaba esa capacidad de ordenar síntesis, ¿no? ¿Se acuerdan que lo habíamos platicado con un comentario de don Héctor, ¿no? Decía, bueno, y entonces sé yo qué soy, ¿no? Lo mismo, pregunta aquí Nacho, Juan Ignacio, ¿no? ¿Qué pasa en las ocasiones en las que primero ves el trueno y no, escuchas el trueno y no ves el rayo? Pues lo mismo, ¿no? Aunque en el orden de la experiencia subjetiva, tú hayas visto primero
hayas escuchado, perdón, el estruendo, en el orden de la relación de irreversibilidad. ¿Qué es irreversible? O sea, ¿qué tuvo que haber sucedido primero? Sin lo cual no sucede esto, tienes que introducir que primero es el rayo. Aunque subjetivamente tú hayas visto primero, o hayas, perdón, escuchado primero el estruendo. Según la ley de causalidad, en la que tú vas a explicar de dónde vino ese estruendo, cuál es el origen de ese estruendo, tienes que preguntarte entonces por cuál es el hecho irreversible anterior por el cual sucedió esto. Es un poco igual, ¿no? Al ejemplo del fuego y del humo, ¿no? Es en términos generales de la relación de causa y efecto, es una relación objetiva. Y es objetiva porque nuestra conciencia, a través de las categorías, ordena la experiencia. Pero si no tenemos fenómenos que ordenar, tampoco es la conciencia trabaja sobre el vacío. Acuérdense, la unidad de la conciencia depende también de la unidad del objeto, porque la relación es sujeto y objeto en relación. No está por un lado el sujeto y por otro lado el objeto. En términos analíticos, en términos de la crítica de la razón pura, de diseccionar las partes de la razón involucradas en la construcción del conocimiento, claro que es necesario discernir, ¿no? Fenómenos, categorías, ideas, etcétera, pero en la experiencia se da todo junto. En la experiencia se da la relación sujeto-objeto, pum, directa. O sea, se da esa relación. Porque eso es la experiencia. La experiencia es el sujeto que ordena al objeto y el objeto dándole unidad a la conciencia del sujeto. ¿No? Si no hay sujeto, no hay objeto. Y si no hay objetos, no hay sujetos. Esa es como un poco esa idea de la revolución copernicana, ¿no? Pero el entendimiento, ahí es el entendimiento, el constitutivo. Mientras que cuando llegamos a la crítica de la razón pura, perdón, a la crítica del juicio, a la crítica del juicio, vemos que este juicio reflexionante justamente se opone a este juicio determinante del entendimiento. Mientras que el juicio determinante otorga propiedades a la experiencia y forma objetos, son juicios objetivos, el juicio de la reflexión no opera bajo ese principio, sino bajo el principio de la reflexión. ¿Y qué es la reflexión? La reflexión es esa capacidad que tiene el juicio, la Urteilskraft, la capacidad de discernimiento, que es una capacidad intermedia entre las ideas de la razón y los fenómenos de la experiencia. ¿Por qué estabas yo citando la dialéctica hace ratito, al principio de la charla, de la clase? Porque ya desde la crítica de la razón pura, Kant nos está diciendo que la razón ordena el entendimiento y quien se encarga de hacer eso es el discernimiento. ¿Cómo aplico las ideas de la razón en el orden de la experiencia? ¿Cómo ordeno los conceptos, no? ¿Cuál es el fin que persigue todo esto? Y acá la relación comienza a ser ya no una relación causal, porque el entendimiento opera bajo las leyes de la causa y el efecto y las categorías, ¿no? Acuérdense, en el mundo de los fenómenos, no importa qué concepción metafísica tengamos de la voluntad, siempre vamos a estar determinados, siempre. Siempre, en tanto que fenómenos, nosotros vamos a estar siempre actuados o vamos a actuar bajo la ley de la causa y el efecto. Esa es la ley universal de los fenómenos, de la experiencia. Entonces,
¿Cómo me explicas la idea de libertad? A ver, que alguien la ponga ahí, la idea de libertad en el mundo empírico. Porque pues el imperativo categórico pues, está muy bonito allá en la razón pura teórica, ¿no? Bueno, perdón, pura práctica, que ya habíamos hablado de por qué no se llamaba pura práctica, ¿no? Porque justamente la razón práctica es completamente pura. Habla de un principio completamente racional, que es la idea de libertad. Esa cosa no viene de la experiencia. Kant lo tiene clarísimo. También lo concluye en la crítica de la razón pura, ¿no? O sea, hay tres ideas infinitas: Dios, alma y mundo, plus una más, la idea de libertad. Pero en el mundo fenoménico, nosotros siempre estamos determinados. Nosotros no somos libres. Nosotros podríamos apelar en el mundo de los fenómenos con la razón teórica, afirmar que no somos libres, que el imperativo categórico es una vacilada. Porque pues, por más que quieras tú actuar de una forma autónoma, pues, siempre hay algo que te determina, tus condiciones históricas, tu experiencia, la experiencia, el flujo de la experiencia. Las relaciones causales te determinan. Ya lo hemos platicado, ¿no? Por ahí descubre un biólogo que el gen este maligno que tengo para convertirme en hombre bolo cada 3 días, ¿no? Pues no es pues no es una decisión que yo tomo, sino que pues ya viene casi casi en mis genes, ¿no? Pues yo no tengo la culpa, ¿no? Pues, digo, cada 3 días, pues ya me transformo en el hombre bolo, ¿no? Pues no, no es mi culpa. Sí, pero en el ámbito de la moral, la razón exige pues, la idea de libertad, ¿no? Y acuérdense que para Kant era más importante el uso práctico de la razón que incluso el uso teórico. Esta idea de libertad, este anhelo de realización de la búsqueda de la autonomía moral, es incluso superior a la propia búsqueda racional del conocimiento, según Kant. Y no solo él, ¿no? O sea, lo van a ver, yo lo he platicado con ustedes varias veces, o sea, es parte de todo el desenvolvimiento de la filosofía clásica alemana. Esa, 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 ese impulso de que la razón práctica tiene una predominancia sobre la razón teórica. Pero acuérdense, cuando hablamos de razón práctica, no hablo de estas cuestiones de que sabe aplicar sus conocimientos, ¿no? Es muy práctico porque sabe resolver problemas. No, eso no es ser práctico. Ser práctico es más bien estar interesado por la idea de la autonomía de la voluntad. Eso es ser práctico, ¿no? Por la idea de ser un sujeto autónomo, ¿no? Y ya hemos hablado de lo que se trata la idea de autonomía y de moralidad kantiana, que es muy bonita, ¿no? Pero también es muy duro. Esa idea de que pues puedes hacer lo que tú quieras de tu vida, pero al final de cuentas tienes que pagar las consecuencias de tus actos. Tienes que ser responsable de lo que hagas y que son tus propias decisiones, ¿no? O sea, la idea de autonomía es que tú cargas con el deber de tus propias elecciones. Cuando eso implique no ser feliz, ¿verdad? Cuando y lo pensaba hoy para la clase, ¿no? O sea, sí decía, bueno, es como un buen debate en ética, ¿no? ¿Realmente estaríamos dispuestos a arriesgar nuestra autonomía, nuestra libertad, por buscar ser felices, ¿no? O sea, ¿qué será preferible, no? ¿Ser feliz o ser libre? Así como destino último de nuestra razón práctica. Lo pensaba hace rato, ¿no? Y digo, ya saben que yo vivo en la pesadilla de Emil Cioran, ¿no? O sea, digo, ser feliz tampoco está como en mis planes, ¿no? O así en una alucinación psicótica schopenhaueriana, ¿no? Ya saben que es mi realidad de todos los días. Pero entonces no es así como que, ay, sí, ser feliz es lo máximo, ¿no? Pero, sí, al menos, sí, 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 como que sí se anhela, ¿no? O sea, sí dices, bueno, pues a lo mejor la búsqueda de la felicidad no es algo tan chatarra, ¿no? Como Hollywood lo ha vendido. Pero, pero me sale mi lado rebelde y al final digo, no, no, prefiero ser libre, ¿no?
prefiero mi autonomía, aun cuando me condene a no ser feliz. O sea, la respuesta de Kant es clarísima, ¿no? Incluso él va a decir que es muy inmoral perseguir la felicidad, sumamente inmoral. Y más inmoral aún, determinar cuál es la felicidad de los demás, qué es lo que los va a hacer felices. Ya ven que yo tenía una novia, quise mucho una novia, pero sí ya luego me salía con esas palabritas así de, te voy a hacer el hombre más feliz del mundo. Y yo dije, ¿cómo? No, ya me está diciendo cómo ser feliz, ¿no? Ya saben que soy una persona horrible. Yo voy a hacer tu felicidad, ¿no? Y yo así como, no, ¿cómo me vas a decir, yo te voy a hacer feliz, ¿no? Así como, ¿cómo sabes que no? Pues claro, o sea, ¿tú cómo sabes qué hace a las personas felices o infelices? Según Kant, ese no es un ideal que tú puedas llevar a la universalización. Eso es un ideal empírico. Yo siempre les ponía a mis alumnos del seminario, si tu ideal de vida, de ser feliz, pues es tener una biblioteca o lo que sea, pues está padre, pero tú no puedes decir que todos van a ser felices leyendo libros o haciendo lo que ustedes hacen, ¿no? No todos vamos a ser felices de la misma manera, pues a mí me hace feliz, no sé, ahora más ir a reventar al antro, ¿no? Ya antes era más calmado, pero ahora aquí sé qué me pasó. Ya ir ahí al antro a reventar me parece que, sí, alegría y felicidad, ¿no? Yo creo cuando no te caes, ¿no? Porque estás bailando y todo y te caes o te caen encima, ¿no? Es lo peor. Pero bueno, es divertido. Antes otros, pues a lo mejor, este va a ser feliz, ¿no? Pues quién sabe, a lo mejor a los otros les aturde y quieren ir a un cerro o ir al río, porque pues para eso la felicidad es para ellos, estar tranquilos así, relajados, en su cabaña. Yo porque he decidido qué es lo que hace feliz a la gente, ¿no? Pero yo sí puedo universalizar la idea de libertad, que cada quien elija cómo puede ser feliz. Eso sí, o sea, yo no puedo determinar cómo van a ser felices, pero sí puedo saber o puedo llevar a ese grado universal, pues la idea de que todos podemos elegir si quieres ser feliz jugando tenis, quieres ser feliz yendo a los maratones, o quieres ser feliz como yo fumando cajetilla y media al día, ¿no? Pues ya tú sabes cómo ser feliz, ¿no? Pero tampoco le impones a los demás tu idea. Entonces, porque eso para Kant es muy inmoral. Imponerle tu idea de felicidad a los demás. No estamos respetando su autonomía. Porque al final de cuentas no se trata de demostrar teóricamente si somos libres o no. Claro, la libertad se tiene que realizar en el mundo empírico. Otra vez aparece el juicio reflexionante. ¿Cómo ese ideal de libertad que es infinito lo voy a aplicar en la experiencia? Y aparece justamente la idea de historia. El juicio reflexionante ve las acciones humanas como orientadas hacia un fin, como si las acciones humanas estuvieran dirigidas hacia un telos, hacia una finalidad. Pero no es que la historia humana en realidad así sea, porque el juicio es reflexionante, no determina el fenómeno. La historia humana progresa, avanza, ¿no? Como otros filósofos, como Hegel, ¿no? Para decirlo claro. No, tú no puedes saber eso, dice Kant. El juicio es reflexionante, es como si existiera una finalidad que llama Kant finalidad sin fin, de la que habla la primera introducción, ¿no? Ver a la naturaleza y ver a las acciones humanas en el mundo empírico ya no como un sistema de causas, sino como un sistema de finalidades, en el que todos los ordenamientos del mundo natural están ordenados como si existiera un fin que persigue todos ellos.
Y entonces eso, por ejemplo, nos va a permitir entender la idea del sistema, ¿no? Como un ordenamiento teleológico, tanto en el ámbito de la moral, que es justamente la segunda parte de la crítica del juicio, que es el ámbito de la historia, como en el ámbito de la naturaleza y de lo bello, que es el ámbito de la estética, ¿no? Lo sublime, etcétera. Porque de pronto, cuando nosotros vemos a la naturaleza bajo la idea de que está gobernada por una finalidad, entiendo, por ejemplo, el ordenamiento de los organismos biológicos. Fíjense, Kant no solo es la fundamentación con la crítica de la razón pura de la ciencia de Newton, ¿no? No solo es la respuesta de la filosofía que tiene frente a la ciencia contemporánea de la época, ¿no? Sino que también se adelanta a la biología, al nacimiento del estudio de los microorganismos, de la vida. Porque tú a la vida, a los seres vivos, los seres vivientes, no los podemos entender bajo la lógica de la física, de la causa y el efecto. Voy a poner un caso de biología humana muy pedestre, ¿no? Pero pensemos en el sistema digestivo humano. O pensemos en la célula, pero primero el sistema digestivo y luego la célula. Bueno, el sistema digestivo sabemos que está ordenado de muchas partes, ¿no? Tiene muchos elementos, por eso es un sistema, y ahí viene un poquito esa idea de sistema. Fíjense, cuando yo todavía cuando no vivía en esta alucinación ciceroniana, en la que Nerón está quemando el barrio San Francisco, ¿no? O sea, cuando era una persona más o menos tranquila, eh, yo quería hacer una tesis acerca de la idea de experiencia en Kant a través del principio del juicio reflexionante. Entender a la naturaleza como un sistema y cómo era lograr obtener conocimiento a partir de esa idea. Y me sugirieron muchas cosas sobre biología mis profesores. Me dijeron, Kant es uno de los precursores de la teoría de Lamarck, ¿no? Esta teoría como previa al evolucionismo, ¿no? ¿No? De Mendel, ¿no? La genética y tal, porque de pronto, ¿no? El mundo, digamos, de lo que significa la concepción de un sistema es el ordenamiento de múltiples partes, todas ellas diferentes, a un solo principio racional. Entonces yo quería entender cuál es el principio sistemático de la experiencia. Y para mí, esa era mi tesis, que ese principio sistemático estaba en la crítica del juicio. No, pues ahí va. Quería yo leer el proyecto de la crítica de la razón pura, pero como si Kant fuera un empirista, no sé si lo ven, o sea, con la crítica del juicio, ¿no? El proyecto de las pretensiones cognoscitivas de la razón, pero con toda la herramienta de la crítica del juicio. No, pues sonaba muy bien, estaba yo muy contento, pero ya al final, pues termina siendo una tesis bien analíticosa, fue una cosa de filosofía analítica bien chida, pero pues bueno, ya era una cosa bien analítica, ¿no? Todo lo iba a llevar hacia el romanticismo alemán. El propio Hölderlin, Friedrich Hölderlin, se lamenta de que la crítica del juicio no sea el texto epistemológico más leído de su tiempo. Incluso él nos propone, Hölderlin, nos propone leer al Kant epistemológico con los ojos del anciano de 79 años, ¿no? Que publica Kritik der Urteilskraft. Entonces, así le entraron ellos al romanticismo, con esta idea del sistema. Por eso, para ellos, el proyecto del idealismo clásico alemán era completar el sistema del idealismo, que según Kant había dejado inconcluso, que había inaugurado, ¿no? Pero que había dejado inconcluso. Y ese va a ser el proyecto que nos va a remitir hasta el prólogo de la fenomenología del espíritu. El prólogo de la fenomenología del espíritu es la respuesta romántica, bueno, del idealismo trascendental kantiano, de Fichte, alumno de Kant, del idealismo fichteano, del romanticismo alemán y del propio Hegel.
Son varios periodos de la historia de la filosofía. Yo los quería abarcar aquí con ustedes, pero bueno, pues ya saben, ¿no? La vida es terrible y pues ha sido difícil. Pero hacia allá apuntaba, ¿no? Ahí tienen su bibliografía. Está ese libro, está ustedes lo revisan en el Educate, este libro de Weiser, The Fate of Reason, el destino de la razón, en inglés. Ahí lo tienen en su Educate. Échenselo en vacaciones. Es una historia de la filosofía, digamos, en la que se ve ese destino de la razón después de Kant hacia el romanticismo. Está padrísimo, se lo recomiendo ampliamente. Bibliografía secundaria, muy padre. Weiser es un gran conocedor de la filosofía alemana. Bueno, entonces, pero ya no me fui yo para allá, pero a ver, sí más o menos me van siguiendo, ¿dónde opera este principio reflexionante? Tenemos, entonces, ¿cómo es que el sistema digestivo, son mis ejemplos, ¿no? El sistema digestivo pues está constituido de muchas partes, cada una de ellas distintas, pero que no podríamos entender si no estuvieran todas ellas ordenadas hacia una sola finalidad. ¿Cuál es la finalidad del sistema digestivo? Bueno, la alimentación del cuerpo, ¿no? Y para alimentarnos, pues empezamos por lo primero, ¿no? Los dientes. Primer elemento del sistema, bueno, la boca, ¿no? Sistema digestivo, la boca. Está formada por piel, labios, etcétera. Dientes. Y ya vean, ¿no? Bueno, aquí hay una diferencia entre diente y boca. Y luego ya no quiero hablar de las demás partes porque luego me van a confundir, ¿no? Tenemos lengua, saliva, esófago. Entonces, vean todas las partes. Ahí de monografía de primaria, ¿no? Partes de las que están compuestas. Y todas ellas, ¿no? Fíjense, no las entendemos en la relación de causa y efecto. O sea, el orden del sistema digestivo lo entendemos en términos de función. ¿Para qué sirven los dientes? Pues para el trozo de carne o de vegetal o de fruta, pues no te lo puedes tragar así, te vas a ahogar, ¿no? O sea, tienes que partirlo, ¿no? Para eso, los dientes están afilados. No, 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 Diego, no, 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 no. Teoría de conjuntos es un sistema deductivo. Es un sistema deductivo. Ahí operan inferencias deductivas, lógicas. Mientras que este sistema es un sistema teleológico de finalidades. Claro, es un conjunto de partes, es un conjunto de elementos, el sistema, ¿no? Pero que están ordenados hacia un fin y eso es lo que los vuelve distintos, por ejemplo, a estos elementos matemáticos de la teoría de conjuntos. Porque la teoría de conjuntos tiene más que ver con cuestiones acerca de los números, ¿no? Digamos, de entidades o propiedades lógicas, ¿no? De los conceptos, etcétera. Pero aquí estamos hablando de lógica deductiva. Aquí se siguen otras reglas, no es la regla de causalidad, ¿no? Se sigue la regla del modus tollens, el modus ponens, que sí son reglas de inferencia, ¿eh? O sea, sí, claro, así se llaman, porque nos permiten inferir. Pero yo uso el término inferencia en un sentido más amplio. No me refiero solo a inferencias formales. Exacto, o sea, exacto, es como una especie de lógica material, inferencias materiales, porque la relación de causa-efecto no es una relación lógica, es una relación metafísica y epistemológica. La relación causal no es una relación lógica. La causa de la verdad de A causa la verdad de B. No, ahí es la idea de conexión necesaria, ¿no? El por lo tanto. Y ahí la inferencia es o modus ponens, tollens, silogismo disyuntivo, silogismo hipotético, las reglas de inferencia famosas que ustedes han visto y conocen, ¿no? Pero la regla de causalidad, pues no, y menos en sentido kantiano, porque la regla de causalidad es incluso hasta más fuerte, constituye objetos, ¿no? En ese sentido es una regla empírica, bueno, trascendental, ¿no?
son inferencias trascendentales que hablan acerca de la condición de posibilidad de los objetos. Yo les llamo inferencias materiales. Pero igual, acá la razón o el entendimiento, perdón, la capacidad de juzgar, lo que va a hacer es ordenar todas las facultades humanas con vistas a un fin. Y así es como entiende el mundo natural. Otra vez, ¿no? Voy a la parte de sistema digestivo. O sea, para entender qué es un sistema, tenemos que entender cuál es el fin que persigue. Y entonces, si nosotros no sabemos que el fin que se persigue es alimentarnos, es nutrir nuestro cuerpo, llenarlo de propiedades, proteínas, lo que sea, minerales, sales, lo que es carbohidratos, bla, bla, bla. Entonces, pues explicamos un poco el sentido de las funciones de cada una de las partes que configuran ese sistema. O sea, ¿para qué sirven los dientes? Ah, pues sirven para moler, para partir, para triturar. Y la saliva, no para besarte ni pasar COVID, ¿verdad? Pues porque con eso es más fácil, ¿no? Que lo puedas tú tragar. Ayuda al bolo alimenticio. ¿Y para qué sirve el esófago? Ah, pues para que pase bien y no te ahogues y se pueda abrir la membranita y no te ahogues, ¿no? ¿Y por qué el estómago tiene ácido? Ah, porque ahí entonces empieza, ¿no? Y fíjense, el ácido es distinto a la saliva y la saliva es distinta a los dientes y los dientes es distinto a la boca y las demás partes pues son, y cada una de ellas cumple una función específica que nosotros no podríamos entender nada más en la relación de causa y efecto. Porque el hecho de que yo muerda una sandía no causa que yo me nutra. O el hecho de que yo devore con mi estómago, lo disuelva, no significa que yo me esté nutriendo, ¿no? Es toda una relación orgánica entre todas esas partes, en la que cada una de ellas cumple una función bien específica. Y entonces el orden que tenemos aquí ya no es el orden de causa-efecto, sino el orden de finalidades. El fin que persigue la saliva es que pueda ser fácil tragar. El fin que persigue el esófago es que se pueda uno no ahogar la garganta, ¿no? Y el fin que persigue el ácido del estómago, pues es que se pueda disolver. Y si cada uno actuara por su parte, no funciona, ¿eh? Porque pues no basta nada más con tener dientes para estar nutrido, ¿no? ¿Qué hace falta? Bueno, todo el proceso, ya no voy a ir más abajo porque me van a hacer burla, ¿no? Pero pues ahí tienes tú los divertículos en el intestino delgado y los, fíjense, son los que transforman tu hamburguesa en sangre. Es ahí donde llega todo lo que tienes en el estómago y pasa el quimo, ya deja de ser un bolo, ahora se transforma en una cosa, se llama quimo, y es eso que a veces usamos cuando tenemos diarrea, el quimo, ¿no? Que perdón por la expresión, pues, pero somos científicos, ¿no? Es así como una especie de moco, ¿no? Eso quiere decir que nuestro intestino es de absorber los nutrientes, o sea, no nada más basta con que comas tu hamburguesa, o sea, el quimo tiene que ser nutritivo también. Ya, si lo encarga, tu hamburguesa no es de las que yo me compro aquí, no les voy a decir cuál, ¿no? Estas Winnies de perro, no porque se llamen perros calientes, sino parece que las hacen con los perrillos ahí de la calle. Sí, ¿no? Las Winnies así color café, ¿de qué se trata, no? Ya, si te cae bien, ya no te hizo daño, tú tienes de camionero de Tijuana, pues órale, ¿no? Y tu intestino lo absorbe, pero no basta con que el intestino absorba el quimo, porque pudiste haber comido, ¿no? Y entonces ahí qué vas a agarrar tú de nutrientes de una marucha, de un Doritos, ¿no? Pues cero, ¿no? Ahí no hay nada más que puras sales, ¿no? Porque pues eso no es nutrirse. O sea, nutrirse no nada más es que, órale, que cumpla con que ya lo hizo y ya, no, sino que la función es lo primordial. Y la función es lo que le da todo esto, ¿no? Si el fin es nutrirnos, pues no vas a
Ay, pues ya comí Doritos, me atasqué de chetos. Pues eso no es nutrirte. Por mucho que comas y por mucho que tu intestino y por mucho que todo funcione muy bien. Porque esa sangre, ese quimo, pues tiene que tener otras propiedades y minerales y todo. Pues come frutitas, oye, en lugar de estar comiendo Coca-Cola, como en Chiapas somos los número uno, pues mejor toma pozol o tómate tu agua, ¿no? No, algo así, aquí tenemos aguas muy sabrosas, ¿no? Tascalate, en fin, pues échate ahí tu refresquito así, tu Jamaica, ¿no? Tenemos limones aquí, sales de la calle y lo arrancas del vecino, ¿no? Tu limonada, más nutritivo, ¿no? Bueno, pero si el fin es, que ahí lo que priva, el orden de todos estos elementos es el fin que se persigue. Claro, al rato ya que te da una enfermedad, es como si, pues claro, porque no está diseñado el órgano para procesar 20 litros de Coca-Cola al día, oye, el órgano está hecho pues como si alguien lo hubiera diseñado para, pues, no sé, procesar el quimo alimenticio, el páncreas, ¿no? Pues para producir tal cosa. Pero no podemos saberlo 100% porque eso es algo que solo el entendimiento causal puede determinar. Nosotros ahí solo podemos emplear ese juicio reflexionante. Es un orden teleológico de una finalidad, pero no sabemos cuál es ese fin. Y lo mismo opera en el arte, ¿no? Ese mismo principio. Ya les he pasado yo ahora en la mañana, pero pues ya ven que me gusta, ¿no? Digo, no es por ser sangrón, pero a veces sí, pero me gusta y me gusta como, ¿saben qué? Ya luego he estado reflexionando sobre mi conducta. ¿Por qué luego ando mandando tanta porquería y tal? Y todo debo ser más calmado, a lo mejor mis alumnos ya se tienen harto y todo, pero luego digo, no, con mis buenas intenciones, ¿no? Que bueno, ya saben que las buenas intenciones siempre llegan al infierno, pero yo decía, pues es que quiero darles a mis estudiantes cosas que los inspiren, ¿no? Así cosas de arte, o la música no tanto, pero cosas que a mí me han inspirado y que me gustan, ¿no? Pues creo que pueden inspirar a ustedes. Y entonces yo hay digamos, unas artistas y artistas amigos, y me gusta mucho porque como que el chiste, ¿no? Y con esta idea kantiana, ¿no? Es que aunque a veces hacen un arte bien raro, ¿no? Así como, pues uno no les entiende, de pronto la invitación de la filosofía kantiana es a tratar de entender cuál es la finalidad que persigue, que cada uno de los actos que se llevan a cabo tiene una finalidad. Lo pienso mucho, sobre todo, más que con los amiguitos de hoy de la mañana que les subí, eh, lo pienso mucho con Jackson Pollock, o sea, con el expresionismo abstracto norteamericano, con esa clase de pintura, porque pues, uno ve los rayones, ¿no? De Jackson Pollock, o las mujeres así tipo Marilyn Monroe de Wilhelm de Kooning, al ratito le subo una pintura de él, y, y dices, no manches, o sea, ¿esto qué es, no? O sea, mi hijito lo pudo haber hecho mejor, ¿no? Yo no tengo hijitos, pero yo mismo rayaba mejor las paredes, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Sí, pero el chiste es que detrás de todo eso hay una finalidad. Estos cuadros de Rothko, ¿no? Este pintor, Rothko, también norteamericano, ¿no? Que pues yo nunca he viajado, pero la gente que ha estado en el Museo Metropolitano de Nueva York, ya ven que se hacen ahí las galas ahora que salió esta artista Grimes, ¿no? Mi cantante favorita. Este, ahí vestida. Dicen que hay un cuadro enorme, como de 20 metros, ¿no? No sé cuánto, estoy exagerando, pero es un cuadro enorme, casi un mural completo de un color azul. Uno lo ve así, es un color azul. Y dicen que es impactante, ¿no? Que obviamente pues es una obra de arte, ¿no? Pero cuando tú lo ves así en tu celular o en una estampita o aquí lo tengo yo pegado en mi refri, en una postal, pues, pues como que dices, bueno, ¿y qué fin persigue, no? O sea, ¿y cuál es el objetivo de esta cosa, no? Y justo ahí es donde comienza el hecho de decir, no, es que la belleza no está en el objeto,
No hay un patrón que yo pueda determinar. No hay un canon objetivo de belleza. La belleza está en que esa obra logre armonizar mis facultades, logre hacerme una representación de las ideas de la razón. Como si hubiera un orden, ¿no? En el que mi razón es capaz de captar, por ejemplo, la idea de libertad, o la idea de Dios, o la idea del alma, ¿no? La idea de la totalidad de lo que existe, ¿no? Pues un cuadro no es un paisaje, todo el mundo, ¿no? Un estado cósmico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues, ahí es donde aparece, pero no en el objeto, no está en el objeto, lo bello. Lo bello no es un juicio determinante sobre qué son los objetos. Sí, claro, el objeto lo provoca, ¿no? Lo produce, ese sentimiento de placer y de displacer. Es el objeto bello, el que place sin ningún interés, ¿no? Esa es la definición kantiana de la belleza. El objeto que nos place sin ningún interés. No queremos nada de él, nos place desinteresadamente. No queremos conocerlo, ni queremos actuar sobre él. Nos place, es bello, nos produce placer estético. Seguramente ustedes han expresado estético, seguramente, ¿no? Saben a lo que me refiero, ¿no? Han visto obras de arte, seguramente. Yo digo, por mucho que vivamos en una cueva y que, bueno, no, Chiapas, ves, él está más pobre. No, yo creo que todos somos sensibles, o sea, yo en eso sí, aunque no sea muy creyente luego de Dios, al menos sí pienso, pues que no fue tan malo con nosotros y al menos en la naturaleza hemos sido capaces de observar cosas bellas, ¿no? Aún y con la miseria que es vivir y todo, ¿no? Yo creo, pues ver una oruga, ¿no? Ahí que alguien sea muy sensible, le llame la atención, ahí ve la hormiguita, ¿no? ¿No? Y de pronto, pues, no, hombre, o sea, ni te la quieres comer, ni quieres ahí hacerla tu amiga, ¿no? Nada, tú la quieres ver, ¿no? Porque te parece hermosa, bella, ¿no? O una flor, lo que sea. En fin, cada quien tiene su sensibilidad. Pero seguro que hemos sentido ese sentido, escuchar la música, ¿no? Ya, placer artístico, ¿no? Ay, te sientes aquí, vamos a escuchar tal cosa, ¿no? Y ya te pones aquí. Pero si les gusta ya los conoce, ¿no? Pero una música buena, ¿no? Ahí clásica o qué sé yo. Brahms, Beethoven, Tchaikovsky, las que les guste, ¿no? O no sé, a mí, por ejemplo, yo soy un loco de la literatura, me fascina la literatura. Pues, ahí, de veras, no saben cuánta alegría, placer y todo siento pues, cuando yo me involucro a tal manera con los personajes, ¿no? Si la novela si me place, si no me place, pues la tiro, ¿no? Y como me place tanto, fíjense, este sentimiento de placer, este sentimiento de armonía, porque eso es lo que nos da placer, captar el orden teleológico, ¿no? En una obra de teatro, pues tú no le crees al actor, pues cuando las acciones que llegan pues, no lo conducen hacia el fin que persigue, es un mal actor o actriz, ¿no? En, en las novelas, los personajes de las novelas, pues también persiguen finalidades y si las finalidades son chafas o no, tú no te las crees, pues la novela simplemente tú no la consumes, o dependiendo de tu juicio, ¿no? Son novelas bien chafas, ese escritor ni sabe de los sentimientos de la humanidad, ¿no? Nada más para vender. O como quiera, ¿no? Digo, cada quien tiene su gusto, pero ese gusto no es nada más subjetivo porque se relaciona con un orden teleológico, con un sistema reflexionante de juicio. El juicio es esa capacidad, ¿no? Entonces ahí tenemos... ¿Y por qué nos place? Pues porque hay un orden. Pienso otra vez mis ejemplos de las tormentas, ¿no? O de, no sé, ver un incendio así muy majestuoso, pues que está acabando de pronto con la capilla, perdón, con la catedral de Notre Dame, ¿no? Yo creo que
debió de ser un acontecimiento sublime, ¿no? Y ahí lo sublime, fíjense qué es lo que hace. Si el arte bello place desinteresadamente a través del orden armónico teleológico del entendimiento con la razón, obviamente con la sensibilidad, porque pues, percibimos, ¿no? A través de los sentidos y de los fenómenos, las obras de arte y la naturaleza. En el ámbito de lo sublime, las cosas sublimes placen de forma terrible. Nos placen, pero al mismo tiempo nos aterran. ¿Por qué? Porque muestran realmente el verdadero discordancia, la verdadera contradicción que existe en la razón. Que los fenómenos nunca van a ser suficientes para captar lo infinito. Pero lo captamos cuando vemos una obra del mar, la potencia del mundo natural que nos trasciende por completo, ¿no? Sentimos algo que es bello, nos place ver eso, porque, claro, estamos viendo algo majestuoso, ¿no? Algo que realmente sobrepasa todas nuestras capacidades. Nosotros no podemos con eso, ¿no? O sea, la belleza de lo que tiene rebasa incluso la capacidad del entendimiento de darle el concepto de bello. Es bello. No, lo rebasa, ¿no? Al entendimiento. Y ¡pum!, ¿no? Lo eleva ¿y qué nos muestra esa belleza? Que la razón nunca va a estar nunca va a estar en armonía con el entendimiento. Que razón y entendimiento son contradictorios. Nos muestra la contradicción de la razón. Ahí hay una contradicción y no la hace empírica, ¿no? A ver, cuando ustedes van a no sé, a experiencias sublimes, yo les pongo estas, pero también les puse estos cuadros de Caspar Friedrich, por ejemplo, este cuadro del romántico alemán Caspar Friedrich, ¿no? En el que ustedes lo ven, pues el caminante en el Valle de las Nubes, ¿no? Es una obra romántica porque lo que ahí nos está mostrando es que este sujeto se está enfrentando hacia lo infinito, con su propia limitación, ¿no? Con su propia finitud. Y se lanza hacia lo infinito. Y obviamente, pues en eso es, el romanticismo se da cuenta que esa es una misión perdida. Que el héroe nunca va a ganar. Que el héroe tiene la derrota partida desde el inicio. Perdón, tiene la partida perdida, la derrota partida. La partida perdida desde el inicio. Porque nunca la razón, por su propia naturaleza, va a llegar a estar en una armonía. Entonces, por eso los románticos apelaban más a lo sublime que a lo bello. Porque lo bello nos muestra el orden, la armonía que existe en las facultades racionales. Es posible captar la idea de libertad, ¿no? Y ahí tienen el cuadro ay, perdón, se me ahora su nombre. Este cuadro de aquel francés, por ahí si alguien recuerda, creo que no es Le Corbusier. A ver, aquí veo un comentario, a ver, perdone, se me fue el nombre de este cuadro muy famoso, lo saben, de la Revolución Francesa, la libertad guiando al pueblo francés, ¿no? Lo saben, donde aparece una mujer con el pecho desnudo y con la llama de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, pues ahí tienes todo el símbolo máximo, ¿no? O bueno, en términos empíricos de lo que podríamos pensar que es ser libre, ¿no? Luchar por un ideal, lo que sea, ¿no? A ver, voy a leer lo que nos dice aquí Juan, bueno, yo le digo Nacho, pero Juan Ignacio. Para distinguir si algo es o no bello, nos referimos a la representación mediante el entendimiento al objeto, para obtener conocimiento, sino por medio de la imaginación al sujeto y su sentimiento de placer o displacer, efectivamente, ¿no? Esa es justamente la idea que propone la noción de belleza y de sublimidad el propio Kant. Lo bello y lo sublime no es algo que estén en el objeto, es decir, ahí el entendimiento no determina cuando hace ese juicio, ¿no?
La obra de Pablo Picasso, Las señoritas de Aviñón, es bella. Ahí el entendimiento no determina un objeto, no dice que el objeto es algo, ¿no? No le da una propiedad, sino lo que hace el entendimiento es reflexionar sobre sí mismo en un orden sistemático de sus facultades. A ver, observaste primero un seno triangular, luego una boca así toda partida a la mitad, luego un ojo medio visco. Tú ordénalo, subjetivamente ordena eso. Pero ya no en términos de causa-efecto ni del entendimiento, sino que si te place, si ese objeto te place, lo vas a remitir como bello. Muchas gracias, Gabriel. Efectivamente, ¿no? El cuadro de Delacroix. Efectivamente, muchas gracias, Gabriel, para referirnos a esta obra de arte, bueno, en el que podríamos decir que es una obra de arte bella, ¿no? En el que hay una representación de un ideal, de una idea de la razón, que es la libertad, digamos, puesta en un fenómeno, ¿no? ¿Y saben qué es lo padre de las obras de arte? Que esos fenómenos son una totalidad en sí mismas. Es decir, bueno, al menos de este arte un poquito moderno, ya el arte más contemporáneo no tanto, pero piensen en la idea misma del marco del cuadro. O sea, el hecho de que los cuadros tengan un marco, por ejemplo, representan que en sí mismos son una unidad cerrada. Ellos mismos son un mundo, no sé si me explico, son una totalidad cerrada, con un significado propio. Por eso les digo un poquito más el arte moderno, el contemporáneo ya no tanto, ¿no? Como que el contemporáneo necesita de un discurso que lo soporte, pero bueno, no me voy a meter en eso, porque no es clase de estética. Pero al menos sí, ¿no? O sea, o vean, ¿no? Tú vas a juzgar una novela, la novela de mi amiga que les he recomendado 1000 veces, ahí les voy a pasar otro manuscrito, me gustaría que me dijeran qué opinan sobre él. Ahí luego se los mando. Okay. Nada más que mi amigo tiene pena porque siente que le van a bajar su obra. Pero yo confío en ustedes. Y espero que no la vayan a publicar con el nombre de él, ¿eh? O con su nombre, perdón, este libro que él escribió. Confío en ustedes, no van a ser tramposos, ¿eh? Bueno, ahí luego les voy a fragmentos, no todas, les voy a pasar fragmentos para que ustedes lo vean. Pero podemos juzgar a una obra de arte, una novela, un cuento inclusive, que son un poquito más cortos, ¿no? Que las novelas, o un poema incluso, en ellos mismos. Ellos mismos nos dan la clave de todo su significado. Pienso yo en los grandes cuentistas, ¿no? Tipo Edgar Allan Poe. O sea, es un gran cuentista porque en una página y media te resuelve todo el misterio. La historia, la trama, es una unidad cerrada, es un mundo completo en una página y media. La historia de vida de todo un tipo y todas sus acciones y la forma en la que va a actuar y el desenlace final del cuento en una página y media. No necesita más para crear toda una atmósfera. Eso para mí es genial. Y tú no vas a criticar a Edgar Allan Poe porque, es que está muy cortito. No, porque en eso lo logró. O te puedes aventar los novelas rusas tipo Dostoyevsky, ¿no? Así de 800 páginas. Ya les recuerdo que a mi primo siempre le ando recomendando El Idiota, ¿no? Para que se dé cuenta de su condición, al menos una vez en la vida, ¿no? Sí, pero no la quiere leer porque la novela tiene como 800 páginas. Pues más idiota, ¿no? Bueno, lo lamento, primo. Pues, ¿qué quieres que te diga, no? Y en esas 800, yo no voy a juzgar, es que el libro de Heidegger o el libro de poemas de Nietzsche, pues estaba más cortito y está mejor los libros cortitos. No, tú juzgas la obra de arte en su mundo integral propio, porque fíjense, eso es lo padre, ¿no? Es una sola cosa, es una unidad, pero que contiene una totalidad enorme, ¿no? Y esa totalidad, la buena obra de arte, es cerrada en sí misma. Entonces, eso es lo padre, yo diría un poquito. A ver, aquí veo otro. Juan Ignacio pregunta, ¿qué diría Kant frente al concepto de belleza que hoy en día
nos impone la sociedad. Por ejemplo, que una persona es bella si tiene ciertas medidas en su cara. Bueno, en primer lugar, lo que Kant nos diría es que la belleza no es algo objetivo. Y cuando yo digo que la belleza no es algo objetivo, quiero decir que la belleza no es algo que tú puedas determinar como una propiedad de los objetos. Como esto, por ejemplo. Una persona bella es la que posee ciertas propiedades. No, porque eso es el juicio del entendimiento. El juicio de la belleza tiene que estar abierto a un juicio de bello sin concepto, ¿no? Eso es lo curioso de la crítica del juicio, que el entendimiento juzga sin concepto de belleza. Dice que es bello, pero no produce un canon de belleza. ¿Qué es lo que produce? La crítica. La crítica. No produce un canon, sino produce un público. Como ese sentimiento de placer y displacer que a mí me provoca lo bello, por ejemplo, les voy a poner un caso de mi vida personal, espero que no se rían. Por ahí conocí una amiguita en San Cristóbal que me gusta mucho. Estoy enamorado de ella, me gustó muchísimo desde que la vi. Pero es indígena. Y mis amigos mestizos, pues se sienten muy fresitas y son así, no sé qué y tal. Unos son hasta güeros y ya saben, ¿no? Y entonces de pronto me dicen, oye, pero pues si no está como tan guapa, ¿no? No cumple con ese estereotipo, ¿no? Digamos, porque pues ella es redondita. Parece venadito, ¿no? Me gusta mucho, pues, por eso, ¿no? Porque es así como muy seria y todo, pero bueno, en fin. Eh, pero a mí me place verla, a mí me place verla, me produce placer verla, ¿no? Y sí, pienso que a veces desinteresadamente, ¿no? Porque me gusta, ¿no? Entonces, cuando yo digo que, por ejemplo, ella es bella, lo que yo quiero decir es que no es que ella cumpla con ciertas propiedades objetivas que la hacen bella. No, lo que yo les quiero decir a mis amigos es que hay un sentimiento de placer y displacer que produce el hecho de verla en la armonía de mis representaciones racionales. Y quiero que ustedes estén de acuerdo con él. Eso es lo que yo quiero. ¿Estás de acuerdo con cómo se ha ordenado mi racionalidad o no? No estoy de acuerdo. Ah, bueno, yo no determino, yo no estoy juzgando que así es la belleza. Por eso vamos a reflexionar. Dime tú según cuál es para ti lo bello. ¿Cuál es el ordenamiento no objetivo, sino subjetivo, de propia racionalidad, de la razón? Y ya él me puede decir, no, es que, ¿sabes qué? Pues le veo chuecos los ojos, ¿no? Como que el hecho de que tenga chuecos los ojos a mí ya no me da como una imagen de armonía. A mí, ok, perfecto, perfecto, está bien. Ahí es donde empieza la crítica de lo bello. El público es el que determina qué es lo bello y qué no es bello. Pero, ojo, diría frente a la imposición de un canon objetivo, no hay tal. Porque bello puede haber sido los cuadros de Pablo Picasso, pero también es igualmente bello cualquier arte representativo clásico, como tipo Rafael. Que cuando tú llegas al Escorial, ahí en Madrid, ¿no? Que es uno de los museos más importantes, ves los cuadros ahí de Pablo Picasso, tú llegas y dices, bueno, ¿y esto qué representa? Está re feo, ¿no? Ok, tus facultades racionales no pudieron captar ese orden armónico, perfecto, no pasa nada. No te tiene por qué gustar, no te tiene por qué gustar. Pero cuando yo te digo, ese cuadro es feo o es bello, tengo que argumentar. ¿Por qué? Ah, pues porque los colores no me parecen atractivos, porque la composición, y entonces es eso lo que hace lo bello, la crítica.
Y yo le digo, oye, pero fíjate, no nada más es el hecho de que pues tú veas que aquí es un triángulo, sino fíjate, venimos de una historia del arte figurativo hasta llegar a el arte expresionista y luego esta cosa del punto y la línea con el arte abstracto y luego tenemos el cubismo y entonces fíjate que aquí lo que estamos juzgando como bello es la técnica de este cuadro. Pero claro, o sea, todo eso tiene una finalidad. No sabemos si Picasso lo pintó realmente así, cuál era el fin que él perseguía, si realmente quería transmitir eso no lo sabemos. Es como si hubiera una finalidad que nos está transmitiendo. O sea, no nada más los pinta porque sí. El hecho de que las boobies de la señorita de Aviñón, es que perdón, a mí me causa mucha gracia porque pues es la primera vez que yo vi en una obra de arte pues unas boobies triangulares, ¿no? Como, pues claro, te quedas viendo y dices, órale, ¿no? ¿Qué representa esta cosa? Pues de qué se trata, ¿no? Pues quién sabe. Pero, si me place, este sentimiento de placer lo llevo a la universalización. Es ahí cuando yo hago un juicio de gusto. No nada más me tiene que gustar a mí, debe a todos causarle el mismo sentimiento desinteresado de placer. Y es ahí donde yo argumento. Porque el juicio es la razón, ¿no? Claro, o sea, está por el lado de la imaginación, ¿no? Pero también está del lado de la razón. ¿Cómo ven? Ah, el hecho de que nosotros digamos que un objeto es bello, sí, es un juicio subjetivo, pero que me eleva a un grado racional, ¿eh? Hay un compromiso que no nada más yo tengo que sentir ese sentimiento de placer o de displacer, en caso de que diga que algo es feo. Yo tengo que tener un, un espacio público. Miren, fíjense. A ver si doy con esta cita, ¿no? Acerca de esta idea de la belleza. Fíjense. Es el 3 de la crítica del juicio. El parágrafo 23 ha sido también señalado por Hannah Arendt, ya saben, esta periodista, filósofa, escritora, etcétera, como uno de los puntos centrales de la filosofía política de Kant. Para ella es ahí donde aparece por primera vez la idea de espacio público a través de la idea del sentido común, del sensus communis. Entonces, miren, voy al parágrafo 23. ¿O será? A ver, creo que es un poquito antes. El parágrafo 21, perdón. No, el parágrafo 20, perdón, el parágrafo 20, del parágrafo 20 al 23. Pero voy al parágrafo 20. Al parágrafo 20. La condición de necesidad que pretende un juicio del gusto es el de la idea de un sentido común. Si los juicios del gusto, como sucede con los juicios cognitivos, tuvieran un principio objetivo determinado, aquel que se adhería a él, determinante, ¿no? Si no tuviera absolutamente ningún principio, como los del mero gusto de los sentidos, no cabría entonces ninguna necesidad para ellos, ninguna universalidad, pues, ¿no? O sea, los juicios de gusto fueran juicios determinantes, entonces tendrían que ser incondicionalmente verdaderos. Verdaderamente es bello, objetivamente. Pero si por otro lado fueran nada más puros juicios de gusto, así subjetivos, entonces no habría un grado de necesidad, de universalidad. Así pues, deben tener un principio subjetivo que determine lo que guste o disguste. Aquí está el carácter subjetivo. Tan solo mediante el sentimiento y no mediante conceptos. Y que, sin embargo, determine con validez universal.
Pero un principio semejante solo puede considerarse como un sentido común, el cual es esencialmente diferente del entendimiento común, al que en ocasiones también se le denomina sensus comunis. En la medida en que este último, el entendimiento, no juzga según el sentimiento, sino según conceptos, bien que comúnmente solo en tanto que según principios representados oscuramente. Ok. Así pues, solo bajo la presuposición, el como si, la filosofía del als ob en alemán, als ob, como si, solo pues, como si presuponiendo que hay un sentido común, por el que sin embargo no entendemos ningún sentido externo, sino el efecto a partir del libre juego de nuestras capacidades cognoscitivas, solo bajo la presuposición, decía, de un sentido común tal, puede admitirse el juicio del gusto. Debemos presuponer como si todos tuviésemos este sentimiento de placer y displacer, que es algo común. Y luego bien, parágrafo 21. Sí se puede presuponer con fundamento este sentido común. Los conocimientos y los juicios, junto con la convicción que les acompaña, deben poder comunicarse universalmente, pues de lo contrario no les incumbiría compatibilidad alguna con los objetos. Serían en su conjunto un mero juego subjetivo de las capacidades de representación, exactamente como lo reclaman los escépticos. Pero si los conocimientos han de poder comunicarse, también deben poder comunicarse universalmente el estado de ánimo. Esto es la coincidencia armónica de las capacidades cognoscitivas con un conocimiento en general. Si podemos transmitir conocimientos, también podemos transmitir estados de ánimo. ¿Qué es el estado de ánimo? El ordenamiento o disordenamiento de nuestras porción que se requiere para poder hacer una representación de esos estados de ánimo, para a partir de aquí construir un conocimiento sin que ella esté condicionada al conocer. Lo cual también acontece realmente cuando un objeto, dado por medio de los sentidos, activa la imaginación para la composición de lo múltiple y esta a su vez activa el entendimiento para su unidad en los conceptos. Pero esta coincidencia armónica de las capacidades cognoscitivas tiene diferente proporción según el carácter diferenciado de los objetos. Sin embargo, debe haber una proporción en la cual esta relación interna para la vivificación de una fuerza por medio de otra sea la más ventajosa para ambas capacidades cognoscitivas. Y esta coincidencia armónica no puede determinarse de otra manera que por medio de los sentimientos, no según conceptos. Ahora bien, puesto que esta misma coincidencia armónica debe poder comunicarse universalmente, y en esta medida, también el sentimiento de la misma, es decir, la representación de la armonía, y puesto que la comunicabilidad universal de un sentimiento presupone un sentido común, por lo tanto, podemos aceptarlo con fundamento y ciertamente sin tener que tomar en pie observaciones psicológicas, como la condición necesaria de comunicabilidad universal de nuestro conocimiento, que debe presuponer toda lógica en todo principio del conocimiento que no sea escéptico. Podemos comunicar nuestras emociones, podemos transmitir nuestros estados de ánimo. Debe existir una regla universal. Esa regla universal es el principio del sentimiento del sentido común. Como si existiera un sentido común. Pero no el sentido común del entendimiento de las cosas. El sentido común es que somos susceptibles de captar el orden armónico de nuestras facultades.
cuando yo le digo, oye, es que mi amiga es bella, yo no le estoy transmitiendo un juicio objetivo, le estoy transmitiendo mi estado de ánimo, pero no nada más de que a mí me gusta, sino que ese estado de ánimo debo ser capaz de compartirlo con otro. Porque no nada más a mí me gusta, es bella, ella es bella, no nada más a mí me gusta. ¿Qué tal, no? Fíjense qué gran manera tiene Kant de abrir todo el panorama de la estética contemporánea, y obvio no se diga, ¿no? De toda la filosofía que pues todavía seguimos padeciendo, o sufriendo, o viviendo, ¿no? No sé cada quien. Pero realmente, digo, a pesar de que no terminamos un poco el curso, no agotamos en cierta medida las lecturas ni nada, creo que al menos sí logré dar alguna imagen sobre el idealismo trascendental kantiano, y lo que más me interesaba era ver este último punto, ¿no? La filosofía de Kant es un sistema de la razón, y ese sistema de la razón se culmina con el juicio teleológico, con el juicio acerca del arte y el juicio acerca de la historia. Y bueno, todo lo que hemos platicado, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, me gustaría tal vez seguir platicando la última vez que nos veamos en este semestre, que ya será el jueves, la última clase, y seguir hablando acerca de la crítica del juicio, hablar acerca de lo bello, lo sublime, meterme un poquito en la noción de la filosofía de la historia y tal vez apuntar ya de forma muy, pues tal vez ya muy somera, hacia los diversos destinos que tomó la filosofía alemana después de Kant, ¿no? Hablar un poquito de Fichte, hablar un poquito del romanticismo, y bueno, hablar un poquito lo que se pueda sobre Hegel, ¿no? Que ya, pues, digamos, sería ya la culminación del idealismo trascendental, ¿no? Que él mismo, pues, se aleja, ¿no? Se aleja de ese proyecto del idealismo trascendental, ¿no? Del que sin embargo formó parte. Luego hay los hegelianos reniegan, ¿no? Como cuando andas con una ex, que ya luego al rato la andas negando, pues oye, acepta que pues, te gustan, pues así las chavas, ya para qué le haces, ¿no? Que andas renegando. Así parecen luego los hegelianos, ¿no? Por querer separarse de los kantianos, andan peleándose ahí de que, no, es que Hegel critica a Kant y tal. Bueno, ya no vamos a meternos ahí en esas controversias, ¿no? Entonces, bueno, si me siguen hasta acá, yo les agradezco mucho. No se preocupen mucho por cuestiones de tarea, por cuestiones de ese estilo. Realmente sería yo muy injusto si les pido que me hagan todos los ensayos, tareas y todo. Miren, con que me hagan un ensayo sobre el idealismo trascendental, la primera unidad, pero un ensayo así bien, ¿no? Un ensayo ahora ya tienen elementos, así padre, ¿no? Con un ensayo bien hecho acerca de qué es el idealismo trascendental, yo me doy por muy bien servido, ¿no? Ya tienen las indicaciones, si de pronto ya lo subieron y ven que hay algunas cosas, ustedes mismos van investigando, otras cosas sobre Kant les llamaron la atención, etcétera, pues también, ¿no? O sea, vamos a tener tiempo toda esta semana, toda la siguiente semana, porque la entrega de ensayos es hasta el día 26 de noviembre. El último día de exámenes es el último día que tienen para mandarme sus ensayos, y pues ya me encargaré yo de calificarlos para darles su boleta de calificación el lunes o el domingo, que no la piden, ¿no? A medianoche, y sabrán si aprueban. Yo creo que todo el mundo va a aprobar, nada más es cosa que le echen ganas al ensayo, ¿no? Fueron muy dedicados, la verdad, han sido un gran grupo, y creo que vamos entendiendo muy bien ciertas cosas. Eso a mí me da mucho gusto, ¿no? A pesar de que es una filosofía dura, ha sido compleja, creo que un poco mis exposiciones han servido, y también algunos elementos de otros profesores, ¿no? Siempre hay que investigar por nuestra cuenta porque pues, son filósofos duros, ¿no? Yo también los invitaría a no se queden con todo lo que yo les digo, vayan un poquito más allá, ¿no? Entonces, y rebata, ¿no? A veces lo que yo digo. Entonces, bueno, pues ya dicho esto, los dejo ir a su siguiente clase. Les agradezco mucho su disposición, como siempre. Y bueno, pues estamos pendientes. Nos vemos el jueves.
Muchas gracias y gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Que la pase muy bien el día de mañana y si va a haber algo, pues ahí invita, ¿no? Y nos juntamos a partir un pastelito si quiera. ¿O será para después? No, yo creo que después, ¿no? Ya después ahí les aviso. Sí, sí, se hace algo, pero ya después, porque ahorita el fin de semestre me tiene ahorcado, entonces ya será Ah, después. bueno. De acuerdo. Entonces Sale, quedamos maestro. Ahí nos pendientes. estamos viendo. Saludos, Gracias, felicidades. maestro. Un Gracias. Hasta abrazo. luego. Ujú. Hasta Gracias, luego. gracias. Hasta luego. Bye, bye. Felicidades. Muchas gracias. Profe, va a haber clases ahorita a las 8. Espérame un ratito, Nacho. Espérame.